Hola, ¿cómo están todos? El tema a exponer es tolerancia de especificaciones. Los integrantes del grupo son Jonah Caterina Naino Martín, Laura Sayan Anacona y el que les habla, Diego Alejandro Puerto Mendoza. Como una pequeña introducción a nuestro tema, es que las tolerancias y las especificaciones se enfocan con todo lo relacionado a la calidad del producto. Es una habilidad para satisfacer una necesidad específica. Siempre se toma en cuenta la revisión del diseño y para ello debe desarrollarse el análisis para cada proceso. Esto se basa en que al momento de ingresar un producto tienen que ver cómo hacer su diseño y tienen que hacer un análisis para cada proceso para saber si está bien este proceso o algún proceso debe estar mejor establecido. Como tolerancia, también vemos que puede ser llamada tolerancia de fabricación y es el intervalo de valores en que debe encontrarse el componente para que se acepte como válido. Esto es en el momento de realizar una pieza y que se realice pues sus medidas. Estas medidas tienen que tener una cierta especificación para que pues salgan aceptables a la hora del control de calidad. Estas medidas pueden estar por arriba o por abajo dependiendo de ciertas especificaciones. Las especificaciones. Las especificaciones son las características de un producto. Estas características no se limitan únicamente al producto en sí, sino que deben incluir aspectos del servicio e incluso los relativos al proceso de fabricación del proveedor. En esta diapositiva se refiere a las especificaciones, va mayor parte del producto, aparte del servicio y procesos de fabricación del proveedor. Las especificaciones mantienen cierto grado de calidad en el producto. La reputación y demanda dependen del cuidado de establecer y mantener especificaciones correctas, ya sea con medidas exactas. Como podemos ver en el ejemplo, esta es la fabricación de una tuerca, las cuales tienen como especificaciones que su diámetro sea de 12.3 centímetros y que su tolerancia no sea más o menos de 0.1 centímetros. Puede tener esa diferencia de tolerancia, pero no más de ella. Entonces, todo esto relacionado con la tuerca se ve reflejado al momento de su terminación. Bueno, en todo esto de tolerancia de especificaciones vamos a encontrar las fases de la fabricación. Dentro de estas fases vamos a encontrar el proyecto, la producción y la inspección. En el proyecto va a ser pues el estudio de todas las medidas que debería tener una pieza para que sea ideal para cierta maquinaria y para que de esta manera le funcione correctamente a nuestro cliente. Esto todo se realiza por medio de estudios, pues para que todo sea lo más correcto posible. En la producción es ya cuando la empresa realiza todo el proceso de la fabricación de esta pieza y que intenta que todo quede en la máxima calidad según las especificaciones anteriores. Y en la inspección es cuando se evalúa ya el producto final, en donde se hacen las mediciones y se revisa que todo haya quedado pues lo más acertado posible para pues su funcionamiento. Tipos de tolerancias geométricas: rectitud, planicie, perpendicularidad, angularidad, redondez, cilindridad, perfil, paralelismo, concentricidad, orientación localizada, posición real y otras incluidas en la presentación. Los tipos de tolerancias geométricas se clasifican en 5 grupos. El primer grupo son las formas primitivas, en cuales están la rectitud, planicidad, redondez y cilindricidad, las cuales son las que más se utilizan. La segunda son las complejas, que es el perfil y la superficie. Están la de orientación, que es el paralelismo, perpendicularidad y la inclinación. Están la de ubicación, que está entre ellas la concentricidad y la posición. Y por último, la oscilación, que es la circular radial, la axial o la total. Para poder hallar la rectitud de un objeto, vamos a colocar dos líneas paralelas y en medio de estas dos líneas paralelas vamos a colocar el objeto al cual necesitamos encontrar la rectitud y colocar cada uno de sus extremos en los límites de estas líneas. Si al colocar los límites de nuestro objeto vemos que se genera alguna salida irregular de las líneas paralelas que colocamos, este objeto no va a estar totalmente recto. Para este caso utilizamos un cilindro en donde
nuestra generatriz nos está generando un rectángulo y ese rectángulo es el que nos está mostrando que nuestro objeto está totalmente recto, y también podemos, de acuerdo a estas medidas, analizar el diámetro de nuestro cilindro, que en este caso va a ser de 0,08 milímetros. Planicidad. La zona de tolerancia está limitada por dos planos paralelos separados a una distancia. Con esto quiere decir que es la cantidad que se les permite a los elementos de la superficie variar respecto a un plano teórico. Una zona de tolerancia para planicidad es la distancia entre dos planos. La superficie superior de la pieza deberá estar comprendida entre dos planos paralelos separados a 0,08 milímetros. Esto ya depende de el pieza o el tipo de material o para el producto en sí. La redondez es la zona de tolerancia plana que está limitada por dos círculos concéntricos separados a una distancia. La circunferencia de cualquier sección ortogonal debe estar separada a 0,1 milímetro de cada una. Para hallar la cilindricidad de un objeto o de una figura, vamos a colocar este objeto dentro de dos cilindros coaxiales. ¿Qué significa que sea coaxiales? Que va a tener el mismo centro de eje. Y estos van a tener que tener unos radios de diferencia de 0,2 milímetros entre cada uno de los dos cilindros. ¿Para qué? Para que esto nos permita y nos dé una tolerancia que sea más correcta entre toda la figura. Forma de una línea. En cada sección paralela al plano de proyección en que se especifica la tolerancia, el perfil controlado debe mantenerse dentro de la zona de tolerancia especificada, la cual está limitada por los dos envolventes de círculos de diámetros de 0,04 milímetros, así como se puede observar en la imagen, cuyos centros están situados sobre el perfil geométrico perfecto. La forma de una superficie. Esta está limitada por una tolerancia de dos superficies envolventes de esferas de diámetro, con sus centros situados sobre una superficie geométricamente perfecta. Esto se hace para obtener la forma de cualquier superficie que sea necesaria, sea una superficie curva o ya la que se necesite en ese momento. Para poder hallar el paralelismo en una figura es necesario colocar dos planos paralelos que sean pues un poco más grandes que la figura o el objeto que estamos analizando, y estos planos los vamos a colocar a máximo 0,1 milímetros de la pieza. ¿Para qué? Para ver si ésta nos está cumpliendo con las especificaciones necesarias desde un principio. Si esta figura no tiene lados rectos, vamos a colocar el plano paralelo a cierta distancia del punto más salido que tenga la figura, y así vamos a poder también hallar el paralelismo, pero esto siempre vamos a tener que tener mucho cuidado de que el plano esté totalmente recto para que las medidas que estamos obteniendo sean las correctas. Perpendicularidad. Definición. El principio de máximo material es establecer unas condiciones de diseño que garanticen el montaje de dos piezas que deben acoplar entre sí. Como podemos observar en la imagen, el eje del cilindro controlado, el superior, debe estar comprendido en el interior de una zona de tolerancia cilíndrica de diámetro 0,01 milímetros y eje perpendicular al plano de referencia B. La inclinación. Esta se coloca en una pieza inclinada que debe estar comprendida entre los dos planos paralelos entre sí, separados a 0,1 milímetro e inclinados a 25 grados. Esto se hace para obtener la inclinación de cualquier figura que se vaya a realizar, independientemente de las especificaciones. Para poder hallar la posición de un agujero dentro de una figura o dentro de un objeto, es muy importante tener los planos y según los planos podernos ubicar dentro del plano de referencia C y D, que puede ser llamado también como nosotros deseemos según el momento y la necesidad. De esta manera vamos a tomar las medidas lo más exactas posibles para poder dejar el centro de eje en el lugar correcto según los planos. Lo más común en este tipo de agujeros es que su circunferencia o su diámetro sea de 0,05 milímetros, ya que estas son unas figuras muy exactas.
Coaxialidad. Definición. La zona de tolerancia está limitada por un cilindro de diámetro T, según la pieza y o producto, cuyo eje coincide con el eje de referencia cuando el valor de la tolerancia viene precedido por el signo diámetro, como podemos observar en la imagen. El eje del cilindro indicado por el rectángulo de tolerancia, el derecho, debe encontrarse en el interior de una zona cilíndrica de tolerancia de diámetro de 0.01 milímetros, coaxial con el eje de referencia, el izquierdo. La simetría es el plano donde debe contener una ranura que debe estar colocada entre dos planos paralelos que tienen que tener una distancia de 0.025 milímetros y colocados simétricamente. Esto se hace para que tenga una posición y una forma respecto al tamaño del producto que se vaya a realizar para que los elementos estén conjuntamente entre sí. Para la oscilación circular es muy importante tener precisión, tanto en el tipo de material que estamos utilizando, saber con qué otro material, valga la redundancia, se puede generar la apertura y que sea lo más preciso posible. También es muy importante la precisión tanto de la máquina como del operario, ya que estas oscilaciones para obtener un objeto óptimo y de muy buena calidad no pueden generar una oscilación mayor a 0,1 milímetros, ya que si esto pasa nos va a generar muchos cambios en la pieza y esta no va a ser una pieza de buena calidad a la hora de ponerla en práctica en lo que sea que la necesitamos. Oscilación total. Definición. La zona de tolerancia está limitada mediante dos cilindros coaxiales de diferencia entre radios T, según pieza y o producto, cuyos ejes coinciden con el de referencia. La tolerancia de oscilación total radial no debe sobrepasar más del 0.1 milímetros, como se puede observar en la imagen, en cualquier punto de la superficie especificada durante varias revoluciones alrededor del eje de referencia A y B, y con movimiento axial relativo entre la pieza y el instrumento de medida. Otro tipo de tolerancias son las dimensionales. Estas son aquellas que tienen la capacidad de un producto de que tengan la misma dimensión tanto en el plano al momento de pasarlo en la vida real. Esto se ve en muchas empresas que realizan piezas, ya sean para diferentes tipos de productos. Aunque lo hacen, esto tienen ciertas causas, las cuales no les permite como salir con ese producto, que puede ser la falta de precisión, que en el plano tengan una dimensión y al momento de pasar a una vida real no sepan coordinarlo. Los errores de operarios es que los operarios no estén concentrados al momento de realizar las piezas. Las deformaciones mecánicas, esto ya viene por causas de los proveedores, en cual toca estar, tienen que tener en cuenta que los materiales estén en buenas condiciones. Las dilataciones térmicas, que no todos los materiales, digamos, pueden tener la misma temperatura, ya así sea que se necesiten fundir algunos materiales. Y la falta de precisión, máquinas y herramientas, es que las máquinas no estén coordinadas al momento de realizar la fabricación de las piezas. En la siguiente gráfica podemos ver una relación que se hace entre los índices. Estos índices son qué tanto es permitido en una figura que esté corrida o deforme de cierta manera, contra las tolerancias que son la medida que está permitido que se corra o se mueva ciertas medidas dentro de una misma figura. Y también esta gráfica lo que nos permite observar es que a mayor precisión que se necesite de un producto, mayor va a ser el costo de su fabricación. ¿Por qué? Porque mayor va a ser el costo del mantenimiento de la maquinaria, mayor va a ser el costo propiamente de la maquinaria, de los trabajadores que estén manipulando, etc. Definiciones. Eje. Medida exterior de una pieza aunque no sea cilíndrica. Medida nominal. Respecto a esta se evalúan errores o desviaciones. Medida ideal obtenida por un cálculo. Estas son medidas exactas. Medida efectiva. Resultado de una medición después de hecha la pieza. Esta lleva similitud con la medida nominal. Medidas límites. Medidas extremas admisibles dentro de la medida efectiva.
Medida máxima, la mayor admisible, según la pieza. Está la medida mínima, que es la menos admisible, la desviación, que es la diferencia entre una medida y la medida nominal, la cual es positiva cuando es superior y negativa cuando es inferior. La línea cero, que representa la gráfica medida nominal, que es desde ahí donde se parten a ver las desviaciones que se obtienen. La tolerancia es que se representa en micras, que debe ser muy baja para que el producto sea aceptado. Y una micra equivale a 0.001 milímetro. Entonces, pues no debe superar ese estándar. Bueno, en la siguiente figura vamos a poder encontrar distintas fórmulas para poder hallar las medidas, ya sean mayores o mínimas, que están permitidas dentro de una figura para que ésta sea para un correcto funcionamiento. En estas en específico vamos a encontrar las medidas ya sea de un agujero o de un eje. Entonces, vamos a poder encontrar las diferentes nomenclaturas, como son dm, que es la medida máxima del agujero, o dn, que es la medida nominal del agujero. Y entonces, según todo esto y las fórmulas, vamos a poder encontrar un valor exacto para la hora de la realización de la figura, que el operario y la máquina sean lo más correctos posibles. Diferentes posiciones, completamente situada por encima de la línea cero. Las medidas máximas y mínimas son superiores a la nominal, las desviaciones son positivas. Esto se puede observar en la imagen en la parte izquierda. Siguiente, situada por encima de la línea cero y apoyada en la misma. La máxima es superior, la mínima coincide con la nominal, según la imagen en el centro. Y por encima y por debajo de la línea cero. La máxima por encima y la mínima por debajo, siendo la superior positiva y la inferior negativa, como se puede observar en la imagen en la parte derecha. Simétricamente con respecto a la línea cero, la máxima y la mínima tienen la misma distancia con respecto a la línea cero. Otra por debajo de la línea cero y U coincide con la misma. Esto es cuando la línea nominal coincide y la mínima es negativa. Completamente situada por debajo de la línea cero es que esta está más abajo de la línea cero y sus valores son negativos. Bueno, para poder colocar una indicación de tolerancias en un plano, lo más necesario es que tengamos nuestra línea de medida y sobre esta línea de medida vayamos a colocar cuánto mide este espacio dentro del plano. En este caso tenemos el ejemplo con 40. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este 40? Justo al lado vamos a evidenciar que hay medidas de más o de menos. Estas medidas de más o de menos son los milímetros que se puede pasar hacia arriba o hacia abajo en realizar esta figura para poder obtener un correcto funcionamiento. Si superamos estas medidas, ya sean positivas o sean negativas, esto pues nos va a afectar a nosotros en nuestro caso. Entonces, en el caso general, lo lógico es que tengamos un 0.2 hacia arriba y un 0.1 hacia abajo. Cuando todo va a estar ubicado simétricamente y que vaya a ser más correcta nuestra figura, vamos a encontrar pues la medida en este caso que es 40 y hacia arriba o hacia abajo solamente vamos a tener un espacio de 0.1 de error. Cuando vamos a encontrar las medidas límites es que, digamos, podemos jugar con cualquier medida que esté dentro de 40,2 o 39,9. Pero estas son las medidas límites a las cuales puede llegar nuestro objeto, si no, pues será un objeto que no tenga una alta calidad. Y cuando una desviación es nula, lo que vamos a encontrar es nuestra medida que es 40 y hacia arriba vamos a colocar, pues en este caso 0,2, que podemos excedernos 0,2 en grande la figura, pero hacia abajo tiene que estar exactamente 40. Esta misma desviación se puede presentar, pero en el sentido contrario, en el que pueda ser máximo 40 y que mínimo vamos a tener menos 0,2. En la siguiente tabla se puede observar grados de tolerancia normalizadas y grupos de dimensiones nominales.
De IT 0.1 a IT 5 son tolerancias para ejes y agujeros de precisión como relojería, construcción de instrumentos de control y en mecánica de alta precisión. De IT 6 a IT 12 en mecánica de precisión y para una pieza mecánica general se debe ajustar. Y de IT 12 en adelante para los que no requieren exactitud dimensional precisa, como de fundición, forja, etc. Tolerancia normalizada ISO, Organización Internacional de Normalización. Valores numéricos de las tolerancias fundamentales. Valores de micra equivalente a una millonésima parte de un metro, o sea, 10 elevado a la menos 6 metros. Las posiciones para los ejes. En esto se debe tener en cuenta la desviación superior del eje como la desviación inferior del eje. Tiene una línea centro de base que es la línea cero. Entre más cerca esté de la línea cero, el producto va a tener mayor calidad. Se reflejan los diferentes tipos de tolerancia que puede tener. Esto no significa que entre más tolerancia tenga, el producto no va a tener una buena calidad, sino que significa que entre menos precisión tenga, el producto va a salir más factible y esto permitirá que las piezas se desarrollen en un mejor espacio. Al igual que en la posición para los ejes, vamos a tener una posición para los agujeros que va a tener como base una línea cero. Entre más cerca tengamos nuestra tolerancia a esta línea cero, pues más correcto va a ser nuestra figura. Como se dijo anteriormente, el hecho de que esté más separado no quiere decir que no nos vaya a servir la figura, siempre y cuando no vaya a superar nuestro EL ni nuestro ES, que es como las bases de tolerancias que tenemos desde un principio para que una figura nos quede lo más correcta posible. En los dibujos, la tolerancia se debe colocar la medida nominal seguida del símbolo o la letra de tolerancia requerida y por el grado de tolerancia que se utilizará, y de ser necesario realizar una mayor especificación entre los límites. Esta deberá realizarse entre paréntesis con el número mayor arriba. Para realizar la siguiente actividad se deben utilizar los siguientes materiales: una figura que quiera ilustrar, una hoja de papel, un lápiz, un borrador, una regla de 30 centímetros y plastilina. Nosotros tenemos una actividad que queremos que realicen. La actividad consiste en que nuestros compañeros se formen en los grupos de exposición o individualmente. Estos son los pasos a seguir para realizar la actividad. Primero, toman una figura o producto a ilustrar, como por ejemplo una cuchara, una casa, etc. Segundo, en una hoja de papel, hacer el boceto de la figura a emplear, con sus respectivas dimensiones escritas, las cuales no pueden ser mayor de 30 centímetros. Tercero, al tener el boceto hecho, se produce a realizarse en una plastilina. Cuarto, en la plastilina se debe representar las dimensiones y medidas establecidas anteriormente. Como en la presentación se dijo que pasar entre el boceto a la vida real. Entonces, esa es la actividad. La finalidad de la anterior actividad es que cada uno de ustedes se dé cuenta lo difícil que puede ser que una figura tenga exactamente las mismas medidas que uno ha plasmado en un plano. Por esto, en el mercado es más costoso cuando las figuras tienen una alta calidad en sus medidas.